Todavía recuerdo ese momento vívidamente, como si hubiera ocurrido hace apenas segundos. El reloj sobre mi escritorio marcaba las 10:47 de la noche. La pantalla de la laptop proyectaba un tenue resplandor azul, mientras las cifras financieras bailaban ante mis ojos. El apartamento en Bicha estaba en silencio, salvo por el golpeteo de la lluvia contra la ventana. Yo, Benjamin Harris, de 32 años, estaba encorvado terminando un informe financiero trimestral para Langford Foods Corporation. El trabajo era tedioso, pero así mantenía todo bajo control: mi vida, mi familia, mi futuro. Siempre había creído que mientras trabajara duro, todo estaría bien. Pero esa noche comprendí que no siempre se puede controlar el destino. El teléfono vibró, sobresaltándome. Un número desconocido. Fruncí el ceño, con el dedo sobre la pantalla. ¿Quién llamaría a esta hora? Clara, mi esposa, se había acostado 2 horas antes y no quería despertarla por una llamada equivocada. Pero algo en mi instinto me decía que esto no estaba bien. Deslicé el dedo, contesté y acerqué el teléfono a mi oído. «Hola, habla Benjamin Harris». La voz al otro lado sonaba seca, cargada del frío de una noche lluviosa. «Señor Harris, habla el teniente Davis de la oficina del sheriff del condado de Reno. Su padre, el señor Walter Harris, ha sufrido un grave accidente automovilístico en la ruta del condado 8, cerca de su granja. Lo están trasladando al hospital Hutchinson. Debe venir de inmediato». Mi corazón se detuvo. La mente se me quedó en blanco. El sonido de la lluvia afuera retumbaba en mis oídos. ¿Accidente? ¿Qué tan grave? Escuché como mi voz temblaba, débil como la de un niño. Muy grave, señor. No tengo detalles específicos, pero los médicos le explicarán todo cuando llegue. Lamento darle esta noticia. Colgué sin siquiera darle las gracias. Las manos me temblaban, el teléfono casi se me escapa al suelo. Mi padre, ese hombre de 63 años, fuerte como el acero, que vivía solo en su granja a más de 100 kilómetros de distancia, había tenido un accidente. Mi padre, quien siempre me enseñó que lo más valioso que un hombre puede dejar a su hijo no es el dinero, sino una forma de vivir. Mi padre, que tras la muerte de mi madre por cáncer, eligió enterrarse en los campos de trigo, como si la tierra pudiera calmar su dolor. Y ahora estaba allí, en algún lugar, al borde de la vida y la muerte. Me levanté de golpe, la silla giratoria chillando detrás de mí. Mis ojos se dirigieron al dormitorio, donde Clara dormía. Yacía de lado, con su cabello rubio desparramado sobre la almohada, respirando con tranquilidad. No quería despertarla. Clara odiaba las sorpresas, especialmente por la noche. Agarré mi abrigo, las llaves del auto y un paraguas. De repente, el apartamento me pareció sofocante, como si las paredes se cerraran sobre mí. Abrí la puerta, salí al pasillo y me lancé bajo la lluvia. La lluvia de Kansas esa noche no era suave. Era feroz, azotando mi rostro como un castigo. Me deslicé dentro del viejo Ford, encendí el motor y aceleré. Las calles de Bichá se desdibujaban bajo el aguacero, los semáforos se convertían en franjas de color difuminado. No pensaba en nada más que llegar a Hutchinson con mi padre. Los más de 100 kilómetros se sintieron interminables. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, los limpiaparabrisas trabajando al máximo, apenas despejando la vista. Dentro del auto, solo existían el sonido de la lluvia y mi corazón latiendo desbocado. Imágenes de mi padre inundaban mi mente: el hombre delgado, cabello plateado, manos ásperas de trabajar en los campos. Nunca se quejaba. Ni cuando mamá falleció. Ni cuando yo dejé la granja para construir mi vida en la ciudad. Solo decía: ven, vive de tal manera que no tengas arrepentimientos. Eso es todo lo que quiero. El hospital Hutchinson se alzaba frente a mí entre la lluvia, sus luces de neón blancas y frías cortando la oscuridad. Estacioné y corrí al vestíbulo principal. El olor a antiséptico me golpeó, la luz blanca intensa me hizo entrecerrar los ojos. Una enfermera detrás del mostrador me miró, con una mezcla de compasión y familiaridad,
como si hubiera visto demasiadas personas como yo, los que llegaban con una esperanza frágil. Soy Benjamin Harris. Mi padre, Walter Harris, acaba de ser trasladado por un accidente automovilístico, dije, con la voz apresurada. Ella asintió, revisó la pantalla de su computadora y me condujo por un largo pasillo. Mis zapatos resonaban en el suelo de baldosas, mezclándose con el persistente golpeteo de la lluvia afuera. Mi corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar. La enfermera se detuvo frente a una puerta de vidrio. «Espere aquí. El doctor lo atenderá en breve». Asentí, pero mis ojos ya estaban fijos en la sala de emergencias a través del vidrio. Mi padre yacía allí, en una camilla de hospital, rodeado de máquinas y cables. Un tubo de respiración estaba conectado a su boca, su pecho subía y bajaba débilmente. Su rostro pálido, con moretones, los ojos cerrados. Nunca lo había visto tan frágil. El hombre que me cargaba sobre sus hombros de niño, que me enseñó a sostener una azada y plantar semillas, ahora parecía que cualquier ráfaga de viento podría llevárselo. ¿Usted es Benjamin Harris? Una voz grave me sacó de mis pensamientos. Me giré hacia un hombre de mediana edad con bata blanca, su rostro severo. Soy el doctor Carter. Sí, soy Benjamin. Mi padre, ¿cómo está? Traté de mantener la voz firme, pero temblaba. El doctor suspiró, con los ojos cansados. No voy a endulzarlo. Su padre tiene una lesión cerebral traumática grave. Fue ingresado inconsciente y está en coma. Hemos hecho todo lo posible para estabilizarlo, pero sus posibilidades de supervivencia son muy bajas. Debe prepararse. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me quedé paralizado, el corazón acelerado, las piernas entumecidas. ¿Quiere decir que casi no hay esperanza? Pregunté, con la voz ahogada. Seguiremos monitoreando y tratando, dijo el doctor Carter, colocando una mano en mi hombro en un gesto de consuelo, pero con lesiones así, la recuperación completa es altamente improbable. Quédese aquí. Si hay algún cambio, se lo comunicaremos de inmediato. Asentí, la mente en blanco. No sabía qué hacer, qué decir. Solo me quedé allí, mirando a través del vidrio a mi padre, el hombre que había sido todo mi mundo, ahora luchando contra la muerte. Las luces blancas de la sala me lastimaban los ojos. Pero no lloré. No podía llorar. No porque fuera fuerte, sino porque temía que, si dejaba caer las lágrimas, no podría detenerlas. La lluvia seguía cayendo afuera, como si el cielo llorara por mí. Miré el reloj. Casi la 1 de la madrugada. Apenas 2 horas antes, estaba en mi cálido apartamento, pensando que mi vida estaba bajo control. Ahora estaba en un hospital frío, enfrentando la realidad de que mi padre podría irse para siempre. Apoyé la cabeza contra la pared, cerrando los ojos. Una imagen de mi padre apareció, de pie en los campos de trigo, su sonrisa amable, su voz cálida. «Ven, vive de tal manera que no tengas arrepentimientos», recordé. Abrí los ojos, mirando otra vez a través del vidrio. Él yacía inmóvil. Pero sabía que, aunque solo tuviera un 1% de posibilidades, no me rendiría. Nunca. Saqué el teléfono y envié un breve mensaje a Clara. Papá tuvo un accidente. Estoy en el hospital Hutchinson. ¿Puedes venir en la mañana? Luego guardé el teléfono, me levanté y me acerqué al vidrio. Puse mi mano sobre él como si pudiera tocarlo, como si pudiera darle fuerza. «Aguanta, papá», susurré. «Estoy aquí. No me iré a ningún lado». Esa noche supe que todo había cambiado. La vida que creía entender, trabajo, familia, futuro, se había vuelto una neblina. Pero también supe algo, lucharía por mi padre sin importar el costo. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol filtraron por la ventana del hospital, débiles y pálidos. Había dormitado unas horas en una silla de plástico, con el cuello rígido y la mente nublada. Revisé el teléfono, ningún mensaje de Clara. Suspiré, me levanté y me estiré, tratando de sacudirme el peso en el pecho. Me giré,
y allí estaba, Clara, entrando al vestíbulo del hospital como si acabara de salir de una reunión importante. Clara Langford, mi esposa, 29 años, siempre impecable. Trabajaba en el departamento de marketing de Langford Foods Corporation, la empresa familiar, y se enorgullecía de mantener todo bajo control. Clara había crecido en el lujo, única hija de Charles y Evelyn Langford, quienes dirigían el mayor imperio alimenticio de Kansas. Para ella, la vida era una serie de metas por conquistar, reputación, carrera y cifras en la cuenta bancaria. Yo la amaba de verdad, pero a veces me preguntaba si alguna vez podría entender lo que yo valoraba, cosas que no podían medirse en dólares. «Ven», llamó Clara, su voz resonando en el espacio silencioso, atrayendo la mirada de una enfermera cercana. «¿Por qué no me llamaste de inmediato? Me enviaste un mensaje en medio de la noche. Solo lo vi cuando desperté esta mañana. ¿Qué pasó?» Me forcé a sonreír. «Mi papá tuvo un accidente de coche anoche. Chocó en la ruta del Condado 8, cerca de la granja. Está en urgencias. El doctor dice que es muy grave». Clara frunció el ceño, sus ojos azules escudriñándome, luego se dirigieron hacia la puerta de vidrio de la sala de emergencias. Esperé un gesto de apoyo, un abrazo, al menos una pregunta sobre mi padre. Pero ella solo cruzó los brazos, con el tono práctico que conocía demasiado bien. «¿Qué tan grave? ¿Sobrevivirá? ¿Y las facturas del hospital? ¿Aceptan seguro o pagamos todo nosotros?» Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. El pecho se me oprimió. «Clara», dije, tratando de mantener la voz firme. «Mi papá está en coma. El doctor dice que tiene una lesión cerebral grave. El pronóstico no es bueno, pero no estoy pensando en las facturas ahora. Solo quiero que viva». Ella me miró, con un destello de irritación en los ojos. «Ven, sé que te preocupa tu padre, pero tenemos que ser realistas. Este tipo de tratamiento es caro, y si no sobrevive, ¿qué hacemos? ¿Vas a gastar todos nuestros ahorros en una esperanza mínima?» Abrí la boca, sin saber qué responder. Clara no estaba equivocada. Siempre veía todo desde un punto de vista financiero, y yo estaba acostumbrado. Pero hoy, sus palabras dolieron más de lo esperado. Quise gritar, pedirle que simplemente estuviera conmigo por mi padre. Pero me quedé en silencio, apretando los puños en los bolsillos del abrigo. «Esperemos la actualización del doctor», dije, con voz temblorosa. «Yo hablaré con ellos». Clara asintió, pero pude notar que no estaba satisfecha. Sacó su teléfono, desplazándose por algo como si el hospital fuera solo una parada temporal antes de volver a su vida ocupada. Me giré, enfocándome en la puerta de vidrio donde mi padre yacía inmóvil. Un rato después, el doctor Carter apareció, todavía con la bata blanca, su expresión severa. «Señor y señora Harris», dijo, asintiendo a ambos. «Por favor, síganme a una sala privada. Necesitamos discutir el estado de su padre». Lo seguimos a una pequeña habitación con una mesa de madera y algunas sillas. La luz fluorescente hacía que el lugar se sintiera más frío. Me senté, Clara a mi lado, pero la distancia entre nosotros parecía más grande que nunca. El doctor abrió un expediente, con voz clara y calmada. «Seré directo. La condición del señor Walter es crítica. Su lesión cerebral traumática es de las más graves. Está con ventilador, pero sus posibilidades de supervivencia son apenas del 10%. Si sobrevive a esta fase, el tratamiento y la recuperación serán largos, y debo advertirles que los costos serán sustanciales». La sangre me subió a la cabeza, pero traté de mantener la calma. «Entonces, todavía hay una posibilidad, ¿verdad? Incluso si es solo del 10%, podría despertar». El doctor asintió lentamente. «Hay una posibilidad, pero es baja. Haremos todo lo posible, pero deben entender que será un camino largo e incierto». Antes de que pudiera decir algo, Clara intervino, con voz fría y cortante. «Doctor, ¿puede aclarar los costos? Si el tratamiento se prolonga,
¿De cuánto hablamos? Y si no despierta, ¿qué hacemos? ¿Solo seguimos pagando por un resultado incierto? Me giré hacia ella, el corazón encogido. Clara, casi grité, bajando la voz para no perder el control. Mi papá está allí, y todo lo que piensas es en dinero. Es mi padre. Haré lo que sea para salvarlo, sin importar el costo. Clara frunció el ceño, con ojos fríos. Ven, no seas tan emocional. Solo estoy siendo realista. No somos tan ricos como mis padres. ¿Quieres agotar nuestros ahorros? ¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Quieres que ambos terminemos enterrados en deudas por una esperanza mínima? El aire en la habitación se volvió denso. El doctor Carter nos miró, con ojos llenos de compasión. Les daré tiempo para hablar, dijo, levantándose y saliendo. La puerta se cerró, dejándonos a Clara y a mí en un silencio sofocante. Clara, dije, con la voz temblorosa. Sé que te preocupa nuestro futuro, pero este es mi padre. Me crió, sacrificó toda su vida por mí. No puedo abandonarlo solo por dinero. Clara cruzó los brazos, apoyándose en el marco de la puerta, su expresión firme. Ven, no estoy diciendo que abandones a tu padre, dijo con voz calmada y fría. Pero debes enfrentar la realidad. ¿Y si no despierta? Quería decir algo, gritar que ella no entendía, que mi padre era una persona, no una carga. ¿Vas a quedarte aquí viendo cómo se nos escapan el tiempo, el dinero y nuestro futuro? Todo en mí se sentía agotado, demasiado exhausto para discutir. Negué con la cabeza en silencio y me levanté. Necesito aire, dije, con voz temblorosa. Puedes irte a casa. Yo me quedaré aquí. Clara me miró, los labios apretados. Está bien, dijo, agarrando su bolso. Pero ven, piensa bien. No dejes que las emociones arruinen todo. Se dio la vuelta, los tacones resonando mientras se alejaba por el pasillo. Apoyé la cabeza contra la pared, cerrando los ojos. El pitido constante de las máquinas en la sala de emergencias retumbaba como un segundo corazón. No sabía lo que depararía el futuro. No sabía si tenía la fuerza para seguir adelante. Pero había algo que sí tenía claro, no abandonaría a mi padre. No importaba lo que Clara pensara, ni si el mundo me diera la espalda, yo me quedaría a su lado. Esa mañana, mientras me sentaba en el pasillo del hospital sujetando un vaso de café frío, escuché el familiar clic de los tacones de Clara. Pero esta vez, no estaba sola. Al levantar la mirada, vi a Charles y Evelyn Langford, los padres de Clara, entrando con ella. Charles Langford, de 62 años, era la personificación del poder y el pragmatismo. Vestido con un traje perfectamente entallado, sus ojos agudos brillaban con autoridad. Dirigía Langford Foods como un empresario experimentado, siempre viendo oportunidades donde otros veían riesgos. Evelyn, de 58 años, directora de Relaciones Públicas de la empresa, era más sutil, pero no menos formidable. Tenía el don de controlar a los demás con sus palabras, protegiendo la reputación de la familia a cualquier costo. Su presencia me inquietó, como si otra tormenta se avecinara. «Ven», dijo Charles, con voz profunda y autoritaria, como si estuviéramos en una sala de juntas y no en un pasillo de hospital. «Necesitamos hablar». Me puse de pie, intentando mantener la calma a pesar de mi corazón acelerado. «Gracias por venir a ver a mi padre», dije, aunque sabía que no estaban allí por eso. Evelyn esbozó una sonrisa cortés, pero fría. «Benjamin, lamentamos mucho la situación de tu padre, pero hoy estamos aquí para tener una conversación clara. Hay cosas que deben abordarse». Asentí y los conduje a una pequeña sala cercana donde el doctor Carter nos había hablado a Clara y a mí antes. Clara me seguía, evitando mi mirada, como si supiera lo que venía. Nos sentamos y el aire estaba cargado de tensión, como la calma antes de una tormenta. Charles fue directo, sin rodeos. «Ven, entiendo que te preocupes por tu padre, pero debemos ser realistas». «¿Qué dijo el doctor?» «Su condición no ha mejorado, ¿verdad?»
Llevas aquí una semana y nada ha cambiado. Continuar con el tratamiento no solo es inútil, es costoso. Nuestra familia, tú, Clara, no pueden seguir asumiendo estos gastos indefinidamente. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Apreté los puños bajo la mesa, intentando mantener la voz firme. Señor Charles, sé que los costos no son pequeños. Pero es mi padre. Sigue vivo. Todavía tiene una oportunidad. No puedo rendirme. Charles frunció el ceño, sus ojos penetrantes como balas. Ven, estás siendo emocional. No digo que debas rendirte ahora mismo, pero necesitas saber cuándo soltar. Si no despierta, ¿qué harás? ¿Drenar tus ahorros? ¿Vender la casa? ¿Cómo vivirán tú y Clara? ¿Crees que tu padre querría que sacrificaras tu futuro por él? La sangre me subió a la cabeza. Mi padre nunca querría que lo abandonara, dije, alzando la voz más de lo que pretendía. Me enseñó que la familia lo es todo. Haré lo que sea para salvarlo, sin importar el costo. Evelyn intervino, su voz suave pero afilada como un cuchillo envuelto en terciopelo. Benjamin, no dudamos de tu devoción. Pero debes pensar en Clara, en vuestro futuro juntos. No puedes quedarte aquí para siempre, descuidando tu trabajo y a tu esposa. Enfrenta la realidad. A veces, dejar ir es la mejor manera de amar. Miré a Clara, esperando que dijera algo, cualquier cosa para defenderme, para defender a mi padre. Pero solo permaneció sentada, con la mirada baja y los labios apretados. Su silencio lo decía todo, estaba de acuerdo con sus padres. Y eso dolía más que cualquier palabra. No firmaré ningún documento para desconectarlo, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. No voy a rendirme. Si creen que soy débil, que así sea. Pero sé que mi padre seguirá luchando. Charles suspiró, con los ojos llenos de decepción. Ven, estás complicando esto más de lo necesario. No solo te haces daño a ti mismo, arrastras a Clara. Necesitas madurar. Sus palabras fueron otro golpe a mi menguante fe. La garganta me ardía, pero me negué a romperme frente a ellos. Gracias por venir, dije, poniéndome de pie. Pero ya tomé mi decisión. Me quedaré aquí con mi padre. Evelyn me miró, su sonrisa cortés desaparecida. Estás complicando las cosas para ti mismo, Benjamin. Piensa bien. Luego se levantó, llevando a Clara consigo. Clara me lanzó una última mirada, mezcla de culpa y frustración, pero no dijo nada. El sonido de sus tacones se desvaneció por el pasillo. Me senté, sintiendo que el mundo se había derrumbado bajo mis pies. La familia de Clara, personas que alguna vez consideré un apoyo, ahora me veían como un débil, un tonto emocional incapaz de pensar con claridad. No entendían. No veían a mi padre como yo lo veía, el hombre que sacrificó su vida para mantener la granja, para criarme, para enseñarme que la integridad y el amor familiar valen más que cualquier cosa. Esa noche fui a la unidad de cuidados intensivos, donde me permitieron sentarme junto a mi padre durante algunas horas. Sostuve su mano fría e inmóvil. Las máquinas pitaban de manera constante, recordándome que aún estaba allí. «Papá», susurré, con la voz quebrada. «Lo siento, no te abandonaré. Incluso si el mundo me da la espalda, me quedaré aquí». Después de la conversación con la familia de Clara, supe que no podría seguir viviendo como antes. Mi trabajo en Langford Foods, con sus interminables informes financieros y reuniones, de repente se volvió insignificante. Mientras mi padre luchaba entre la vida y la muerte, llamé a mi supervisor directo, un hombre de mediana edad que siempre me evaluaba con mirada crítica. «Necesito tomar un permiso», dije, con voz temblorosa pero firme. «Mi padre está en estado crítico. No puedo concentrarme en el trabajo ahora». Suspiró por teléfono, con tono frío. «Ven, sabes que la empresa está en una fase crítica. Si tomas permiso, no puedo garantizar que tu puesto seguirá aquí cuando regreses». Hice una pausa, sintiéndome como si me hubieran abofeteado. Luego respondí.
Lo entiendo, pero tengo que hacerlo. Colgué antes de que pudiera decir más. Era la primera vez que ponía a la familia por encima de la carrera y la primera vez que sentí libertad, aunque solo fuera por un momento. Me mudé a Hutchinson, alquilando una pequeña habitación cerca del hospital. Apenas cabía una cama individual, una mesa vieja y un sillón desgastado. Cada mañana me despertaba al amanecer, preparaba café barato y caminaba hacia el hospital. Cada noche regresaba en la oscuridad, con el cuerpo exhausto y la mente llena de pensamientos sobre mi padre. Su condición no mejoraba. El doctor Carter, con ojos comprensivos, me dijo durante una actualización: «Estamos haciendo todo lo posible, pero su lesión cerebral es grave. Si sobrevive, necesitará tratamiento a largo plazo y rehabilitación. Debes prepararte para un largo camino». Sus palabras se sentían como un veredicto. Asentí, pero por dentro se desataba una tormenta. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero? No tenía respuestas, pero sabía que no podía detenerme. Empecé a usar nuestros ahorros, los que Clara y yo habíamos acumulado durante años para el futuro que ella siempre mencionaba. Los fondos se drenaban como agua, destinados a facturas del hospital, medicamentos y costos incidentales interminables. Cuando los ahorros se agotaron, comencé a vender objetos de valor: el televisor de pantalla plana del apartamento en Wichita, mi querida colección universitaria de relojes antiguos, incluso el anillo de bodas de mi madre. Todo desapareció. Cada vez que firmaba un recibo de venta, sentía que una parte de mí se desvanecía. Pero me decía a mí mismo que mientras mi padre estuviera vivo, valía la pena. Pero el dinero aún no alcanzaba. Una mañana, mientras llegaba otra enorme factura del hospital, me senté en mi pequeña habitación, con las manos temblorosas sosteniendo un montón de papeles. Entre ellos estaba la escritura de la granja de mi padre, la tierra que había pasado la vida cuidando después de la muerte de mi madre. Sabía cuánto la amaba, pero no tenía elección. Con el corazón pesado, llevé la escritura al banco y la hipotecé para obtener un gran préstamo. La cajera me miró, sus ojos mezclando compasión y distancia. «¿Está seguro, señor Harris? Si no puede pagar, perderá la granja». Asentí, incapaz de mirarla a los ojos. «Estoy seguro». Regresé al hospital con el dinero del préstamo, pero la culpa pesaba sobre mi pecho como una piedra. Había traicionado a mi padre, traicionado la tierra que amaba. Pero si no lo hacía, lo perdería para siempre. Al principio, amigos y colegas ayudaron. Algunos enviaban dinero, otros traían comida al hospital, me daban palmaditas en el hombro y decían: «Aguanta, ven. Todo estará bien». Pero a medida que pedía más dinero que no podía devolver a tiempo, el aliento y la ayuda se desvanecieron. Mis llamadas no eran contestadas. Mis mensajes ignorados. Un amigo cercano de la universidad, que alguna vez juró que siempre me respaldaría, respondió fríamente: «Ven, realmente quiero ayudar, pero también tengo familia. ¿Estás solo?». Leí el mensaje, sentado solo en la cafetería del hospital, sintiendo que el mundo se reducía a mí y a mi padre. Mientras tanto, Clara prácticamente había desaparecido de mi vida. Se quedó en Wichita, alegando trabajo en Langford Foods. Sus mensajes disminuyeron, reduciéndose a preguntas breves: «¿Cómo está tu padre?», o «¿Estás bien?». Yo respondía escuetamente. Pero cada vez que mencionaba los costos o la condición de mi padre, se quedaba en silencio o cambiaba de tema. Una vez la llamé, mi voz agotada: «Clara, te necesito solo una vez. ¿Puedes venir? Estoy cayéndome a pedazos». Suspiró por teléfono, con voz fría: «Ven, estoy saturada de trabajo. Ya sabes, la empresa se está preparando para una nueva campaña. No puedo irme». Colgué sin decir una palabra más. No quería escuchar más excusas. Cargaba con la responsabilidad solo. Cada día me sentaba junto a mi padre, limpiándole el rostro, revisando las máquinas, firmando formularios de seguro y buscando nuevos medicamentos que el doctor sugería. Aprendí a leer informes médicos para negociar con agentes de seguros y luchar por cada dólar cubierto.
Algunas noches me sentaba en la UCI mirándolo y preguntándome si sabía que yo estaba allí. «Papá», susurré, apretando su mano con fuerza. «Estoy intentando. No me rendiré». Una tarde, mientras estaba en el pasillo del hospital, mi teléfono vibró. Era Clara. Dudé, pero contesté. «Ven», dijo, con voz más fría que nunca. «Necesitamos hablar del dinero. Has agotado nuestros ahorros, ¿verdad? Y ahora hipotecaste la granja. ¿Pensaste siquiera en mí, Ben? ¿Pensaste en nuestro futuro?» Apreté el teléfono, sintiendo que el corazón se me encogía. «Clara», dije, con voz temblorosa de ira y agotamiento. «Estoy intentando salvar a mi padre. ¿Lo entiendes? Mi padre, la única persona que nunca me dio la espalda. ¿Qué quieres que haga? ¿Abandonarlo para salvar el futuro del que siempre hablas?» Hubo un silencio, y luego respondió. «Ben, te estás destruyendo y no puedo quedarme a mirar. Si no paras, no sé si podremos seguir así». Sus palabras cayeron como un puñetazo en el pecho, dejándome sin aliento y dolorido. No respondí. Colgué, dejando el teléfono sobre la silla. No quería escuchar más. Ni sobre dinero, ni sobre el futuro, ni sobre nada que no fuera mi padre. Esa noche me senté junto a él en la UCI, con las luces tenues proyectando sombras sobre su rostro pálido e inmóvil. Sostuve su mano, sintiendo el débil calor que aún permanecía. «Lo siento, papá», susurré, con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Hipotequé la granja. Sabía cuánto la amabas, pero no podía perderte. No podía». Apoyé la frente en su mano, dejando que el dolor me consumiera. Estaba exhausto física y emocionalmente, pero seguía firme. No abandonaría a mi padre, sin importar el costo. Por él, lucharía hasta mi último aliento. Nunca imaginé que esta batalla me llevaría al límite de la resistencia, donde cada esperanza se sentía como un tenue destello que parpadeaba antes de desvanecerse. Habían pasado 3 meses desde que mi padre ingresó al hospital, pero el tiempo había perdido todo sentido. Cada día era un bucle interminable, el pitido constante de las máquinas, las frías luces blancas de la UCI y la imagen de mi padre tendido, inmóvil, como un cuadro congelado en medio de la tormenta de mi vida. El doctor Carter ofrecía actualizaciones periódicas, pero sus palabras nunca cambiaban. «No hay avances significativos. Seguimos monitoreando, pero deben prepararse para la posibilidad de cuidados a largo plazo». Cada vez que escuchaba eso, mi corazón se contraía, como si alguien exprimiera la última chispa de esperanza. Los costos se acumulaban como una montaña sobre mis hombros. Nuestros ahorros habían desaparecido hace mucho. Cada objeto valioso había sido vendido. El préstamo de la hipoteca de la granja, la tierra que mi padre apreciaba más que nada, estaba casi agotado. El banco empezaba a enviar cartas frías, con números rojos en negrita, como amenazas silenciosas. Cada vez que abría una de ellas, me sentía más pequeño, como un viajero perdido en el desierto, sin saber dónde estaba el final. Después de innumerables noches sin dormir, cuando el sueño se volvió un lujo, tomé una decisión que había intentado evitar: pedir ayuda a los padres de Clara. No tenía otra opción. El dinero se había acabado, las deudas aumentaban y ya no podía cargar con la responsabilidad solo. Me aferré a una débil esperanza de que Charles y Evelyn comprendieran, que extendieran una mano, no por mí, sino por Clara, por la familia que habíamos construido. Conduje de regreso a Wichita, por primera vez en semanas. Nuestro apartamento seguía igual, pero ya no se sentía como un hogar. Clara estaba sentada en el sofá, revisando su teléfono. «Ben, ¿cuándo regresaste? ¿Por qué no me avisaste?», dijo, sorprendida. «Necesito ver a tus padres», dije, con voz firme. «Necesito hablar con ellos». Clara frunció el ceño, pero no dijo más. Llamó a sus padres, y 1 hora después estaba frente a la enorme puerta de la mansión Langford. Charles y Evelyn me recibieron en su lujosa sala, con pinturas caras en las paredes y luces brillando de un candelabro de cristal.
pero el ambiente era más frío que en el hospital. «Ven», dijo Charles, sentado en un sillón, las manos entrelazadas. «¿Qué te trae por aquí?» Pensé que dejamos las cosas claras la última vez. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. Sé que no están de acuerdo con que continúe el tratamiento de mi padre. Pero me quedé sin opciones. El dinero se acabó. El banco exige los pagos. Solo pido un poco de ayuda, un préstamo temporal o incluso un consejo. No puedo perder a mi padre. Charles me miró con frialdad. Luego rió, un sonido seco y sin humor. «Ven, ¿no has aprendido nada? Te dijimos desde el principio que prolongar el tratamiento era inútil. No escuchaste. Te aferraste tercamente. ¿Y ahora qué? Lo has perdido todo, dinero, casa, el futuro de Clara. ¿Crees que vamos a tirar dinero a una causa perdida?» Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el rostro. La sangre me subió, pero intenté mantener la calma. «No pido dinero para desperdiciarlo», dije, con voz temblorosa. «Estoy intentando salvar a mi padre. Es familia. ¿No lo entienden?» Evelyn intervino, su voz suave pero sin emoción. «Benjamin, entendemos que amas a tu padre, pero debes enfrentar la realidad. Si nos hubieras escuchado desde el principio y lo hubieras dejado ir, no estarías en esto. Te estás destruyendo y arrastrando a Clara contigo. ¿Has pensado en ella?» Miré a Clara, de pie en la esquina, evitando mi mirada. «Clara», dije, casi suplicando. «Di algo. Eres mi esposa. ¿No puedes apoyarme solo una vez?» Frunció los labios y finalmente habló, con voz fría. «Ven, intenté decírtelo, pero no escuchaste. No quiero que perdamos todo solo porque no puedes soltar». Me quedé paralizado. Mi corazón se rompió como un cristal estrellándose en el suelo. La familia Langford, a quienes alguna vez vi como un apoyo, estaba allí juzgándome como un fracasado. Me levanté, con las piernas temblorosas. «Gracias por su tiempo», dije, con voz seca. «Lo resolveré por mi cuenta». Al girar para irme, Charles me llamó. «Ven, debes saberlo. Langford Foods te ha reemplazado. Estás oficialmente despedido. No podemos mantener a un empleado que no trabaja». Sus palabras apagaron mi última chispa de esperanza. Me detuve, aferrándome a la manija de la puerta, pero no miré atrás. No quería que vieran mis ojos llenos de lágrimas. «Entiendo», dije, y salí, dejando la opulencia de la sala y su frialdad atrás. Conduje de regreso a Hutchinson en silencio, con la mente en blanco. Mi trabajo, lo último a lo que me aferraba, había desaparecido. Mi dignidad, mi respeto propio, todo hecho pedazos. No me quedaba nada más que mi padre y la promesa que le había hecho junto a su cama. Pero incluso esa promesa vacilaba mientras me preguntaba cómo podría seguir adelante. Aquella noche regresé al hospital y entré a la UCI. Mi padre yacía allí, su mano fría mientras la sostenía. Me senté y las lágrimas comenzaron a caer. «Lo siento, papá», susurré. «Lo he perdido todo. Mi trabajo, el dinero, incluso Clara. Pero no te perderé a ti. Te lo prometo». Esa promesa era lo único que me mantenía en pie. Pero después del golpe de haber sido despedido de Langford Foods, me sentía como un barco a la deriva en un océano interminable, sin brújula ni costa. El dinero había desaparecido. Mi empleo estaba perdido. Y Clara, mi esposa, a quien una vez creí que sería mi roca, ahora era solo una sombra distante. La fe que me había sostenido en los días más oscuros se reducía a brasas moribundas. No sabía cuánto más podría seguir, pero cada vez que miraba el rostro pálido de mi padre a través del cristal de la UCI me decía a mí mismo: «Mientras respire, no puedo rendirme». Una mañana de otoño, cuando los primeros rayos de sol atravesaban las ventanas del hospital, estaba sentado en el pasillo, aferrando un café frío. Mis ojos estaban rodeados de círculos oscuros, mi cuerpo tan agotado que cada paso parecía arrastrar un peso de plomo.
Miraba por la ventana las hojas doradas que comenzaban a caer, preguntándome si aún quedaba algo por lo que tener esperanza. Entonces, una voz familiar, suave pero lo suficientemente firme para sacarme de mis pensamientos oscuros, irrumpió. «Ben. Benjamin Harris. ¿Eres tú?» Alcé la vista y allí estaba Emily Carter, mi novia de secundaria, a quien no veía desde hacía más de una década. Su cabello castaño recogido, sus ojos brillantes llenos de vida, pero aún con esa calidez que recordaba. Llevaba un abrigo ligero de lana, con una cámara y un cuaderno, herramientas de periodista. «Emily», dije con voz temblorosa. «¿Eres realmente tú?» Ella sonrió, pero la sonrisa se desvaneció al mirarme de cerca. «Dios mío, Ben, ¿estás bien? Pareces haber pasado por una tormenta». Reí débilmente, tratando de ocultar mi vergüenza. «Tal vez sea exactamente eso, una tormenta. ¿Qué haces aquí?» «Estoy escribiendo un artículo para el Vicha Tribune», dijo, sentándose en la silla junto a mí. «Sobre la gente que trabaja en este hospital». «Pero, ¿y tú? ¿Qué haces aquí con ese aspecto?» Dudé, sin saber si debía abrirme, pero la sinceridad de sus ojos me hizo sentir seguro, como cuando éramos adolescentes ingenuos. Le conté todo: el accidente, los meses agotadores en el hospital, perder mi trabajo, el dinero y la distancia creciente de Clara. No guardé nada, como si hablar pudiera aligerar el peso que aplastaba mi pecho. Cuando terminé, mis ojos ardían, pero me contuve, sin querer llorar frente a ella. Emily escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente o colocando una mano sobre mi brazo en señal de consuelo. Luego dijo: «Ben, eres un hijo increíble. No todos harían lo que estás haciendo. Quédate, lucha, incluso cuando todo parece estar en tu contra». Negué con la cabeza, amargamente. «No lo entiendes, Emily. No soy increíble. Solo no sé qué más hacer. Si me rindo, lo perderé. Y si lo pierdo, no sé cómo voy a vivir». Ella me miró, con los ojos llenos de determinación. «Ben, no estás tan solo como crees. Déjame ayudarte, ¿de acuerdo? Quiero escribir una historia sobre ti, sobre tu lucha por tu padre. Podría llamar la atención de la gente, quizá ayudarte un poco». Dudé. «No quiero que hablen de mí como un caso de lástima». «No se trata de lástima», dijo con firmeza. «Es una historia de devoción, de resiliencia. La gente necesita saber que todavía hay personas como tú, dispuestas a sacrificarlo todo por su familia. Déjame intentarlo». Miré sus ojos y, por primera vez en meses, sentí un débil destello de esperanza. «Está bien», dije. «Pero no exageres nada. Solo di la verdad». Emily sonrió, esta vez genuinamente. «La verdad es suficiente, Ben». Unos días después, apareció su artículo en la sección Gente de Kansas del Wichita Tribune. El titular era sencillo pero conmovedor: «El hijo que nunca se rinde». La pieza relataba mi historia y la de mi padre, desde la fatídica noche del accidente, pasando por los meses agotadores, hasta mi resolución inquebrantable de permanecer a su lado. Emily escribió con sinceridad y precisión, sin adornos, pero cada frase golpeaba el corazón del lector. No me retrató como un héroe, sino como una persona común enfrentando pérdidas y dolor que cualquiera podía comprender. El artículo se difundió rápidamente. Se compartió en redes sociales, en grupos comunitarios locales e incluso fue retomado por otros periódicos. Jamás esperé que mi historia tocara a tanta gente. Desconocidos comenzaron a enviar cartas al hospital acompañadas de notas escritas a mano de aliento. Una anciana envió una tarjeta con $20 y un mensaje: «Me recuerdas a mi hijo. Sigue adelante. No te rindas». Un grupo de estudiantes de secundaria en Hutchinson organizó una colecta y me enviaron un sobre con $300 y un mensaje: «Queremos ayudar al señor Walter». Leí esas cartas con las manos temblorosas y lágrimas cayendo por mi rostro. No era por el dinero, aunque ayudaba a cubrir algunas cuentas, sino porque por primera vez en meses sentí que no estaba solo.
La bondad que creía extinguida aún existía, titilando en los pequeños actos de desconocidos. Una tarde, mientras estaba junto a mi padre, le leí una carta de una mujer de Bichá que decía que nuestra historia la había inspirado a llamar a su propio padre tras años de distanciamiento. —¿Puedes escuchar esto, papá? —susurré, apretando su mano. La gente está rezando por ti. Creen que saldrás adelante. Yo también. No sabía si podía oírme, pero quería creer que sí. Por primera vez en meses, vi un débil rayo de luz al final del túnel. No por dinero, sino porque la bondad de los demás me daba fuerzas para continuar. Volví al pasillo del hospital donde Emily esperaba. Había venido a revisar el impacto del artículo. Al verme, sonrió. Ven, te dije que tu historia tocaría a muchas personas. Asentí, con voz ronca. Gracias, Emily. No sé qué decir. Me diste una razón para creer que las cosas pueden mejorar. Ella puso una mano sobre mi hombro, cálida. No necesitas agradecerme. Has hecho todo por tu padre. Solo ayudé a que tu historia llegara a otros. Esa noche me senté junto a mi padre, observando su rostro bajo las luces tenues de la UCI. No tenía dinero, ni trabajo, ni a Clara. Pero tenía algo nuevo, esperanza. Y esa esperanza, aunque frágil, era suficiente para seguir luchando. Un año había pasado desde aquella fatídica noche en que sonó el teléfono a las 10:47 de la noche, arrastrándome a una tormenta de pérdida y dolor. Un año largo como toda una vida, lleno de días que pensé que no podría sobrevivir, pero lo hice. No por mi propia fuerza, sino gracias a la bondad de los desconocidos. El artículo de Emily en el Bichá Tribune difundió nuestra historia, tocando cientos, miles de corazones en Kansas. Sobres con dinero, cartas de aliento y pequeñas donaciones de la comunidad mantuvieron el tratamiento de mi padre, manteniéndolo conmigo en los días más oscuros. No me quedaban ahorros, ni trabajo, ni Clara. Pero tenía a mi padre, y eso era lo único que importaba. Mi vida se volvió simple, casi austera. Durante el día, tomaba trabajos ocasionales en el hospital de Hutchinson, limpiando pasillos, ayudando a las enfermeras en pequeñas tareas, cualquier cosa para ganar unos dólares y pagar la deuda del banco. Por la noche, me sentaba junto a mi padre en la UCI, sosteniendo su mano, leyendo cartas de desconocidos o recordando momentos de nuestra infancia en la granja. No sabía si podía oírme, pero quería creer que sí. Las máquinas pitaban constantemente. Las luces frías de neón iluminaban su rostro pálido, pero nunca perdí la esperanza. Nunca. Una mañana de otoño, mientras una brisa fresca barría Hutchinson, entré a la habitación de mi padre como de costumbre. La luz del sol se filtraba por las persianas, proyectando rayos dorados sobre el suelo. Sostenía un paño tibio, limpiando suavemente su rostro, un ritual que se había vuelto sagrado para mí. «Hace buen día, papá», dije, con voz cansada. «Si despiertas, te llevaré de regreso a la granja. Los campos de trigo deben estar dorados ya». Puse mi mano sobre su frente, de repente, vi que su dedo se movía. Fue un ligero movimiento, casi imperceptible, pero me detuvo el corazón. «Papá», susurré, con la voz temblorosa. Su dedo índice se movió como si intentara alcanzarme. Salté, casi dejando caer el paño. «Enfermera». «Doctor», grité, corriendo hacia el pasillo. Mi corazón latía a 1000 por hora, mi mente mezclada entre esperanza y miedo. Una enfermera llegó corriendo, seguida por el doctor Carter. Señalé a mi padre, la voz quebrada. Se movió. Su dedo se movió. El doctor Carter lo revisó inmediatamente, concentrado pero sin poder ocultar su sorpresa. Llamó a un neurólogo y la habitación se llenó de urgencia. Me quedé en un rincón, con las manos apretadas, apenas respirando. Los médicos revisaron las máquinas, probaron reflejos y murmuraron términos médicos que no comprendía. Finalmente, el doctor Carter se volvió hacia mí, con una chispa de esperanza rara en sus ojos. «Benjamin, tu padre está mostrando respuestas neurológicas.
Este es el primer signo positivo en un año. Lo monitorizaremos de cerca, pero es un gran avance. No recuerdo qué dije. Tal vez solo asentí, con lágrimas cayendo por mi rostro. Miré a mi padre, todavía inmóvil en la cama, pero esta vez se sentía más cercano que nunca. Tomé su mano y susurré. Lo lograste, papá. Sabía que podías. Langford Foods, la empresa que me había despedido y que me veía como débil, se había construido sobre una base que mi padre ayudó a crear. Una nueva llama se encendió dentro de mí, no de ira, sino de determinación. Mi padre se había despertado, un milagro que no me había atrevido a imaginar. Pero, más que eso, me había dado un arma, la verdad. Y sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. En los días posteriores al despertar de mi padre, apenas descansamos. Aunque todavía débil, me guió para recuperar antiguos archivos escondidos en un compartimento secreto de la caja fuerte de la granja. Documentos que había mantenido ocultos durante más de 20 años. Dentro estaban acuerdos de accionistas, actas de reuniones y cartas de los primeros días de la fundación de Langford Foods Corporation. Cada hoja era un fragmento que revelaba la verdad. Mi padre, Walter Harris, no era solo un humilde agricultor, sino uno de los pilares de la corporación que ahora dirigía la familia de Clara. Mis manos temblaban al leer cada página. Entre la tinta desvaída sentí dos cosas: la sorpresa de descubrir el papel de mi padre en ese mundo de poder y dolor, y la tristeza de darme cuenta de que había elegido mantenerse al margen, soportándolo todo en silencio, solo para protegerme del torbellino de ambición. Contratamos a una abogada, Linda Thompson, una mujer astuta de mediana edad, con mirada aguda que no dejaba pasar detalle. Revisó cada documento y confirmó que los derechos de accionista fundador de mi padre seguían siendo legalmente válidos. Señor Walter, dijo con seguridad, la familia Langford ocultó deliberadamente su papel. Obtuvieron beneficios de sus acciones sin reconocimiento. Tenemos suficiente evidencia para dar vuelta a la situación. Mi padre asintió, con los ojos calmados pero ardiendo con un fuego que nunca había visto. No quiero poder, Linda, dijo. Quiero justicia, para mí y para mi hijo. Lo miré, con el corazón hinchado de orgullo y resolución. Durante el último año, había luchado para mantenerlo vivo a pesar de todas las pérdidas. Ahora que estaba de regreso, enfrentaríamos juntos a quienes me habían menospreciado como un fracaso. Decidimos asistir a la reunión anual de accionistas de Langford Foods, donde se reunirían la familia Langford y los principales inversores. Sería nuestro escenario para revelar la verdad. La reunión se llevó a cabo en la sede de Langford Foods en Bicha, un edificio de cristal reluciente, deslumbrante desde el vestíbulo hasta el techo. Yo vestía un traje viejo, la única pieza que me quedaba después de vender casi todo lo que poseía. Mi padre, en cambio, lucía digno con un traje que reservaba para ocasiones especiales, uno que había conservado de sus días como ingeniero mecánico, asistiendo a firmas y conferencias críticas. Aunque su salud todavía era frágil, caminaba lentamente, pero con firmeza. El bastón en su mano no lo hacía parecer viejo ni débil, sino que acentuaba su calma y su actitud resuelta, la de un hombre que había pasado la mitad de su vida en fábricas y ahora se encontraba en un campo de batalla por el honor. Entramos al gran vestíbulo, con el corazón latiendo fuerte, pero la mirada de mi padre era serena como un lago tras la tormenta. Al ingresar a la sala de reuniones, el aire se congeló. Más de 30 accionistas, miembros de la junta y altos ejecutivos se giraron para mirarnos. Charles Langford estaba al frente de la mesa, su traje caro resaltando su presencia dominante. Evelyn estaba a su lado, con el rostro perfectamente maquillado, su sonrisa cortés pero fría. Clara también estaba allí, sentada cerca de su madre, con los ojos llenos de pánico al vernos. Un dolor me atravesó el pecho al verla, pero lo aparté rápidamente. Hoy no era momento de debilidades. Señor Harris, dijo Charles, con voz entre sorpresa e irritación. No sabía que estaban invitados a esta reunión. Y Benjamin, ya no eres empleado de esta compañía. ¿Qué hacen aquí? Mi padre sonrió, lentamente, con una sonrisa afilada. Charles,
No necesito invitación para asistir a una reunión de una compañía que ayudé a construir. La sala contuvo la respiración. Algunos accionistas susurraban entre ellos, con los ojos fijos en mi padre. Charles frunció el ceño, endureciendo su voz. ¿De qué hablas, Walter? Solo eres un agricultor retirado. No tienes lugar aquí. Linda, a nuestro lado, dio un paso al frente con un grueso paquete de documentos. Señor Langford, dijo con voz calmada pero autoritaria. Walter Harris no es solo un agricultor. Es un accionista fundador de Langford Foods Corporation, con un 25% de participación, documentado legalmente desde 1985. Tenemos evidencia suficiente para probarlo. Colocó los documentos sobre la mesa, cada página meticulosamente ordenada, como una bomba lista para estallar. Charles se levantó de un salto, su rostro enrojecido. Esto es una broma. Esos documentos no pueden ser legalmente válidos. Debieron expirar hace tiempo. Linda sonrió sin inmutarse. Señor Langford, los he revisado a fondo. Son totalmente válidos. El señor Walter nunca transfirió sus acciones y sus derechos como accionista fundador están protegidos por la ley de Kansas. Además, tenemos pruebas de que la dirección actual ocultó deliberadamente su papel para beneficiarse de sus acciones. La sala estalló en murmullos. Los accionistas intercambiaban miradas, algunos negando con la cabeza, otros susurrando indignados. Evelyn intentaba mantener la compostura, pero vi cómo apretaba el bolígrafo con fuerza, los nudillos blancos. Clara bajó la cabeza, incapaz de mirarnos. Mi padre levantó la mano, llamando al silencio. Aunque estaba con dificultad de pie, su presencia dominaba la sala. No estoy aquí para tomar el poder, dijo, con voz profunda y clara, resonando en el espacio. Hace 20 años decidí no intervenir porque quería que esta compañía creciera, porque confiaba en Charles y Evelyn. Pero me equivoqué. Ustedes explotaron mis acciones, ignoraron mi valor y, lo peor de todo, le dieron la espalda a mi hijo cuando más me necesitaba. Se detuvo, mirando directamente a Charles. Hoy declaro mi intención de recuperar mis derechos como accionista fundador y exijo una auditoría independiente de las operaciones financieras de Langford Foods de los últimos 20 años. La sala estalló. Un accionista mayor se levantó, con la voz temblando de ira. Si esto es cierto, la Junta nos ha engañado. Exijo una explicación. Charles golpeó la mesa con fuerza, el rostro púrpura. Esto es una conspiración. Walter, no puedes presentarte con unos papeles viejos y exigir el control de mi empresa. Señor Langford, respondió Linda, con voz helada. Puede demandar si lo desea, pero le aconsejo revisar estos documentos primero. Los tribunales nos darán la razón. No pude permanecer en silencio más tiempo. Miré directamente a Charles, Evelyn y Clara, con la voz temblando pero firme. Trabajé en Langford Foods durante 5 años, dando todo de mí. Pero cuando mi padre sufrió el accidente, ustedes me dieron la espalda. Me despidieron, me llamaron emocional, débil. Hoy no estoy aquí para suplicar. Estoy aquí para exigir justicia para mi padre y por lo que su familia ocultó deliberadamente. Clara levantó la vista, con los ojos llenos de dolor y confusión. Ven, susurró. Pero yo negué con la cabeza. No quería sus explicaciones. No ahora. Los accionistas comenzaron a hacer preguntas, sus voces cada vez más incisivas. Una mujer de mediana edad, accionista mayoritaria, se levantó. Si lo que dice el señor Harris es cierto, la Junta debe rendir cuentas. Propongo suspender inmediatamente a Charles hasta que se complete la auditoría. Aplausos estallaron mientras Charles casi gritaba. No pueden hacer esto. Esta es mi empresa. Pero su voz se vio ahogada por la oposición. Linda se volvió hacia mi padre y susurró. Lo logramos, señor Harris. Ya no pueden negarlo. Al finalizar la reunión en caos, los medios ya se agolpaban afuera del edificio, probablemente alertados por un empleado o accionista.
Las cámaras destellaban y los reporteros gritaban nuestros nombres, pero no nos detuvimos. Apoyé a mi padre mientras salíamos de la sala de reuniones, nuestras miradas encontrándose por un instante. Su mirada era tranquila, pero sabía que estaba orgulloso. Yo también. Mientras apoyaba a mi padre fuera de la sede de Langford Foods, el sol de Bichá brillaba intensamente, pero el aire seguía pesado con la expectación de los curiosos y el clic constante de las cámaras. La noticia de la aparición de mi padre, accionista fundador oculto durante más de 20 años, se había filtrado con rapidez asombrosa. Horas después de la reunión, aparecieron los primeros artículos en redes sociales con titulares sensacionalistas. Escándalo de accionistas en Langford Foods. Familia poderosa oculta la verdad. El agricultor que se convirtió en accionista secreto toma el control. No los leí, pero sentí la intensidad de la tormenta mediática acercándose. En los días siguientes, la historia se propagó como un incendio. La Wichita Tribune, el periódico que había publicado el artículo de Emily sobre mi padre y yo, encabezó una serie de reportajes de investigación sobre el escándalo. Entrevistaron a antiguos accionistas, profundizaron en la historia fundacional de Langford Foods y expusieron cómo la familia Langford, especialmente Charles y Evelyn, habían borrado deliberadamente el nombre de mi padre de los registros públicos para consolidar su poder. Cada artículo era un golpe a la reputación de los Langford, antes vistos como la familia modelo de Kansas. No sentí triunfo, pero no podía negar que la justicia comenzaba a abrirse camino. Las acciones de Langford Foods comenzaron a desplomarse. En 3 días, el valor bajó más del 30%, provocando pánico entre los inversionistas. Los socios principales, desde cadenas de supermercados hasta proveedores de materias primas, detuvieron la cooperación a la espera de los resultados de la auditoría independiente que mi padre había exigido. La Comisión Financiera del Estado de Kansas intervino rápidamente, ordenando la suspensión del rol ejecutivo de Charles Langford mientras se investigaba. La noticia impactó a Bichá como una bomba, y podía imaginar la rabia de Charles, con el rostro púrpura, al recibir la notificación. Evelyn, siempre orgullosa de su impecable imagen, tampoco pudo escapar de la tormenta. Bajo presión del público y de los accionistas, se vio obligada a renunciar como jefa de relaciones públicas, un golpe severo a su orgullo. Clara, mi esposa, no se libró de la ola de críticas. Publicaciones en redes sociales la llamaban la princesa de una familia fraudulenta, un apodo cruel que sabía que nunca había esperado. No disfruté de su dolor, pero no podía ignorar las consecuencias de las acciones de su familia. Mi padre y yo nos mantuvimos en silencio frente a los medios. Rechazamos todas las solicitudes de entrevistas, dejando todo en manos de nuestra abogada, Linda. Ella trabajó incansablemente, proporcionando pruebas a la Comisión Financiera y coordinando con otros accionistas para garantizar una auditoría transparente. Mientras tanto, mi padre fue reinstalado oficialmente como accionista fundador. En una reunión de junta de emergencia, fue elegido miembro clave con derecho a voto, un puesto que debería haber ocupado hace 20 años. Lo observé, ahora más saludable, sentado en la sala de reuniones con mirada calmada pero aguda. Y sabía que no lo hacía por poder. Lo hacía por justicia, por mí y por los valores que me inculcó desde niño. En medio de la tormenta, Clara intentó contactarme. Llamadas y mensajes quedaron sin respuesta. No estaba enojado, pero ya no tenía fuerzas para escuchar sus justificaciones. Finalmente, una tarde, mientras estaba con mi padre en el hospital, apareció. Escuché el familiar clic de sus tacones en el pasillo, y al levantar la vista, allí estaba, pálida, sus verdes ojos, antes tan incisivos, ahora llenos de ansiedad. «Ven», dijo con voz temblorosa. «¿Podemos hablar afuera un momento?» Miré a mi padre, que dormitaba en su cama, y asintió ligeramente. La seguí. No esperaba que las cosas llegaran tan lejos. Comenzó, su voz baja y vacilante. «Ven, no sabía que tu padre era accionista fundador. No sabía que mis padres hicieron esas cosas. Solo intentaba proteger a mi familia, como tú protegiste a tu papá». La miré, sintiendo que veía a una desconocida. «Clara», dije, con voz más calmada, pero más fría de lo que quería.
Te rogué que estuvieras a mi lado al menos una vez. Pero elegiste a tu familia aun cuando estaban equivocados. No te culpo, pero no puedo pretender que todo siga igual. Ella bajó la cabeza, aferrando su bolso con fuerza. Ven, lo siento. No quiero perderte. No quiero perdernos. Sus palabras dolieron, no por amor, sino por recuerdos de lo que una vez tuvimos. Recordé nuestros primeros días, su sonrisa radiante en nuestra boda, nuestros sueños de un futuro compartido. Pero ese futuro se había hecho añicos y no sabía si podía reconstruirse. Clara, dije, suavizando la voz. No te odio, pero ya no soy el hombre que conociste. He cambiado, y tal vez tú también. Ella levantó la vista, los ojos brillando con lágrimas. ¿Entonces esto es el final?, susurró. No respondí, pero creo que lo entendió. Asintió, apretando los labios para contener las lágrimas, y se alejó. El sonido de sus tacones se desvaneció por el pasillo, dejándome en un pesado silencio. No sentí victoria, solo un vacío que no estaba seguro de poder llenar. Regresé a la habitación de mi padre y me senté a su lado. Él estaba despierto, mirándome con comprensión. ¿Estás bien, Ben?, preguntó, su voz aún débil pero cálida. Estoy bien, papá, dije, tomando su mano. Es que todo está cambiando tan rápido. Él sonrió, la sonrisa gentil que había anhelado durante el último año. A veces, el cambio es la única manera de encontrar el camino correcto, Ben. Mi padre y yo permanecimos en silencio, trabajando solo con Linda para proporcionar evidencia a la comisión financiera. Como accionista fundador, comenzó a asistir a nuevas reuniones de junta, proponiendo cambios para encaminar la compañía. Lo observé, un hombre que una vez vivió en silencio en la granja, ahora de pie con determinación y sabiduría, y no pude evitar sentir orgullo. Una tarde, mientras estábamos en su habitación, con la luz dorada del sol entrando por la ventana, tomó mi mano. «Ben», dijo. «Me diste una segunda oportunidad. Ahora es mi turno de ayudarte a reconstruir tu vida». Sonreí, sintiendo ligereza por primera vez en meses. La familia Langford había caído, pero mi padre y yo permanecíamos firmes, y esa fue nuestra mayor victoria. A medida que la tormenta mediática se calmó, con el parpadeo de cámaras y susurros de la opinión pública desvaneciéndose, mi padre y yo regresamos a la vida sencilla de donde todo comenzó, la granja en las afueras de Hutchinson. Esa tierra, que una vez fue símbolo de pérdida cuando tuve que hipotecarla para salvar a mi padre, se convirtió ahora en un lugar de renovación. Tras reclamar mi padre sus derechos como accionista fundador, el banco aceptó reestructurar el préstamo, permitiéndome recuperar la granja. No era solo un terreno. Era el alma de mi padre, la memoria de mi madre y el lugar donde me reencontré a mí mismo. Volvimos a la granja una mañana de invierno, cuando el aire estaba fresco y los campos de trigo comenzaban a tornarse dorados. Mi padre, aunque aún necesitaba tiempo para recuperarse por completo, estaba mucho más fuerte. Arreglé la vieja casa, pintando las paredes descoloridas, reemplazando el techo de hojalata oxidado y plantando un pequeño huerto en la parte trasera, tal como hacía mi madre. Cada golpe de azada, cada gota de sudor que caía sobre la tierra, era un recordatorio. Había sobrevivido y mi padre seguía a mi lado. Una tarde, con la luz dorada extendiéndose por los campos, mi padre y yo nos sentamos en el viejo banco de madera frente al porche. Él sostenía una taza de café, con el vapor elevándose en el aire frío. Yo me senté a su lado, las manos todavía manchadas de tierra por un día de trabajo. El campo se extendía ante nosotros, brillando bajo el atardecer, contando su propia historia, una historia de pérdida y renacimiento. «Ben», dijo mi padre, su voz profunda y firme, como cuando quería transmitir algo importante. «Te aferraste a lo más valioso, la fe y el honor. No todos podrían hacer lo que hiciste. Estoy orgulloso de ti». Lo miré, el corazón cálido, pero con un leve dolor al recordar todo lo que habíamos soportado. «Solo hice lo que tenía que hacer, papá», dije, ofreciendo una pequeña sonrisa. «No podía perderte. Nunca».
Colocó una mano sobre mi hombro, su agarre todavía débil, pero lleno de fuerza. No solo me salvaste a mí, Ben. Te salvaste a ti mismo. Me demostraste que, incluso cuando el mundo da la espalda, todavía hay personas que eligen defender lo correcto. No respondí, solo contemplé el campo donde el sol se apagaba lentamente. Sus palabras eran la afirmación de mi camino. Un año largo y doloroso, pero lleno de sentido.